Vamos a encender la fuente, la tenemos conectada aquí ahora al multímetro. Encendemos y encendemos nuestra fuente. Vemos que tenemos 1,20, 1,20. Vamos a utilizar esta cajita que es reciclada por ahí de cualquier otra cosa. Hacemos una marquita donde va a ir el interruptor. Colocamos el voltímetro. Vamos a hacer una marquita para colocarlo aquí. Comprobamos que todos los elementos nos entren perfectamente para luego pegarlos. Esta parte de aquí la vamos a meter dentro de la cajita y le vamos a hacer aquí un agujerito para poder meter la alimentación. Hacemos dos marquitas para sacar nuestras puntas de prueba. Colocamos el potenciómetro. Pegamos el interruptor. Pegamos el voltímetro. Colocamos las dos puntas de prueba. Ahora vamos con la instalación eléctrica. Bien, lo primero que tenemos que hacer es colocar el regulador, el LM317.
Esta sería la pata 1, 2 y 3. Vamos a colocarle un disipador de calor y un poquito de pasta térmica. Colocamos una resistencia de 240 ohms. Yo en mi caso le voy a colocar de 220, ya que de 240 no tengo. Y la resistencia va entre la pata 1 y la pata 2. Esta es la resistencia que le vamos a colocar. Rojo, rojo, café, dorado, de 220 ohms. Los pines 1 y 2, 1 ajuste, 2 voltaje de salida. O sea que 1 y 2, aquí hacemos el puente con la resistencia. El positivo de nuestra fuente viene al interruptor y la salida del interruptor viene a la pata 3. El positivo de nuestra fuente es este. La salida de la fuente viene al interruptor y la salida del interruptor viene a la pata 3. El negativo viene a una de las patas del potenciómetro de 10 ohmios y la otra pata del potenciómetro viene a la pata 1 del LM317. El negativo de la fuente, que es este que vemos aquí, es el negativo de la fuente, viene con este naranja que es para el potenciómetro. Y la salida del potenciómetro, que es este blanco, va a la pata 1. Vemos que la pata 1 es esta. Entonces lo soldamos aquí. Soldamos el voltímetro. El cable amarillo viene a la pata 2. El cable rojo viene a la pata 3 y el cable negro viene a este lado del potenciómetro. El cable amarillo viene a la pata del medio, que es la pata 2. El cable rojo viene a la pata 3 y el cable negro viene aquí al negativo de la fuente. Colocamos este condensador, que es de 0.1 microfaradios. Una de las patas del condensador viene a la pata 3 del LM317 y la otra la ponemos a negativo. Este es el condensador que le vamos a colocar. Punto 1. Soldamos aquí a la pata 3 y la otra la soldamos aquí a negativo. Soldamos nuestra punta de prueba positiva a la pata 2 y la otra punta de prueba negativa la soldamos a negativo de la fuente. Soldamos la punta positiva a la pata del medio y la punta negativa a los negativos. Colocamos el condensador de 10 microfaradios, yo le voy a colocar de 50 voltios. El positivo del condensador viene a la pata 2 y el negativo viene con los negativos. 10 microfaradios, 50 voltios. El positivo del condensador viene a la pata del medio y el negativo, que es este cable blanco, viene a los negativos. Ordenamos todos los cables y pegamos el disipador de calor aquí en una esquinita de la caja. Cerramos la caja
y le conectamos la alimentación. Vamos a encender la fuente, la tenemos conectada aquí ahora al multímetro. Encendemos y encendemos nuestra fuente. Vemos que tenemos 1,20, 1,20. Vamos a probar este diodo LED. Vamos a probar un LED rojo. Si quieres construir tu propio amplificador de audio, te dejo ahí una tarjeta por si lo quieres construir. Nos vemos hasta el próximo vídeo.